Son muchos los misterios y secretos que guarda nuestra historia, secretos que podrían conocerse si tuviéramos una máquina del tiempo, pero todos sabemos que esas cosas no existen. O sí, ¿qué pensaríais si os dijera que a mediados del siglo XX se inventó una máquina del tiempo que permitía ver el pasado y que sucesos como la crucifixión de Jesucristo o la destrucción de Sodoma y Gomorra fueron vistos en esa máquina? Hoy hablaremos de ese invento, el llamado cronovisor. La historia comienza durante la década de los 70, cuando el padre, músico, filósofo y teólogo italiano Pellegrino Ernetti ganó gran popularidad por afirmar que había inventado, junto con un grupo de renombrados científicos, una máquina del tiempo que supuestamente permitía ver y escuchar eventos históricos como pasajes de la vida de Jesús y otros hitos en la historia de la humanidad. Marcello Pellegrino Ernetti fue un sacerdote benedictino y uno de los exorcistas que han trabajado en la zona de Venecia. Se hizo famoso en 1972 cuando declaró al periódico italiano Domenica del Corriere que él y su equipo de físicos habían logrado crear una máquina capaz de fotografiar el pasado, el llamado cronovisor. De acuerdo con el religioso, la máquina tomó 13 años de creación y era capaz de capturar escenas de la vida de Jesucristo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, además de la historia de Roma. Según Ernetti, este aparato era bastante parecido a un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido siglos antes. Ernetti dijo que la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. Para el padre Pellegrino Ernetti, la energía espiritual de las almas podría transformarse en ondas de radio, y esto ocurriría por una especie de osmosis, como una compenetración de los campos electromagnéticos psicoespirituales. Llegó a la conclusión de que las ondas se descomponen en armónicos cada vez más pequeños, hasta alcanzar el nivel atómico o incluso el subatómico. La novedad que tenía el invento del religioso respecto a las psicofonías detectadas con los magnetofonos era que las imágenes y las voces de personas difuntas que captaba el cronovisor procedían de momentos de su vida pasada y no de un estado espiritual presente en otra dimensión. Su idea se basaba en la teoría de que los seres vivos emiten unas ondas únicas e intransferibles, lo mismo que sucede con la marca genética o las huellas digitales de los dedos. Las ondas no desaparecerían con el tiempo, ni siquiera con la muerte, solo se fragmentarían y permanecerían grabadas en el éter espacial. El cronovisor sería la máquina capaz de agrupar de nuevo esas ondas y de volver a darles forma para que pudiéramos verlas y oírlas. El padre Ernetti reveló que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz, la destrucción de Sodoma y Gomorra y otros grandes eventos históricos, como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al mismo cronovisor, se había podido recomponer en su versión original la desaparecida obra Tiestes, escrita por Quinto Ennio y representada en Roma en el año 169 a.C., así como el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Aparte de presenciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y su discurso ante el Senado en el 63 a.C., y otros fabulosos y trascendentales episodios históricos y bíblicos. Este fabuloso proyecto habría sido cancelado y requisado por el Vaticano, pero no destruido, ya que el cronovisor se habría guardado en las estancias de la Santa Sede, aunque otras versiones hablan que el padre Ernetti y su equipo habrían decidido desmantelar voluntariamente el dispositivo, ya que, puesto que podría sintonizar cualquier lugar y cualquier momento en el pasado, en las manos equivocadas podría crear la dictadura más temible que el mundo haya visto. Muchos se preguntaron, ¿cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado? El padre Ernetti, al parecer, había estado trabajando con el padre Agostino Gemelli de la Universidad Católica de Milán, intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos, cuando oyeron la voz de un difunto sacerdote hablando con ellos en la vieja grabadora que estaban usando. Este incidente llevó al sacerdote a preguntarse qué pasaba con todas las imágenes y sonidos que emitían los seres humanos. Desaparecieron
¿Desaparecían por completo o seguían existiendo de alguna manera? Ernetti se acercó a algunos científicos eminentes y reunió a un equipo para trabajar en el proyecto. El equipo contó, supuestamente, con Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, el inventor y radioaficionado Guglielmo Marconi, el científico y teórico de la relatividad Francisco Agostino Gemelli y el científico alemán Wernher von Braun, ingeniero aeroespacial alemán, considerado uno de los diseñadores de cohetes más importantes del siglo XX. Este fue el diseñador del cohete Saturn V, que en 1969 llevaría al hombre a la Luna. Pero, pese a que ya ha pasado más de medio siglo desde su divulgación, la existencia del cronovisor aún causa opiniones divididas y ha sido objeto de numerosas teorías. Un problema para verificar la existencia del cronovisor es que el físico Enrico Fermi nunca confirmó haber participado en la ingeniería de este artefacto, aunque también podría ser que Fermi no había confesado su participación debido a un posible acuerdo de confidencialidad o porque hubiera recibido amenazas del Vaticano. También se cuenta que Ernetti confesó antes de morir que había falsificado sus evidencias y el cronovisor nunca había existido. Por otro lado, antes de morir en 1994, familiares de Ernetti entregaron a la prensa una carta donde se aseguró que cuando Marcello Pellegrino Ernetti había dicho que la fotografía de Jesús no era real y que había sido copiada, lo dijo solamente porque fue obligado por altos mandos del Vaticano. De hecho, en ese mismo año, en una entrevista en 1994, realizada por la revista Más Allá antes de la muerte de Ernetti, el sacerdote, ante la consulta de si era cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley que Dios le había mandado a Moisés en el monte Sinaí, confesó que sí, que lo tenían, pero que no podían desvelar nada y que no sabían cuándo podrían hacerlo, porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secretos de Estado, no solo del Vaticano, sino de todos los estados. Por eso, no era posible que hablara. El sacerdote esperaba que pronto se pudiera, pero reconocía que sería algo muy difícil, ya que de hacerlo se revelarían demasiados secretos, secretos que cambiarían nuestra concepción de la historia de la humanidad, e incluso las lenguas serían irreconocibles. Curiosamente, en 1988, unos años antes de la muerte de Ernetti, el Vaticano emitió un decreto en el que advertía que serían excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Una advertencia, según algunos escépticos, totalmente innecesaria si se tiene en cuenta que trata sobre algo que presuntamente jamás ha existido, aunque para otros fue un claro indicio de la existencia real del cronovisor, uno de los presuntos secretos mejor guardados del Vaticano. Según le confesó el padre François Brun al escritor Javier Sierra hace ya algunos años, la máquina fue desmontada y dividida en trozos y los planos del cronovisor fueron depositados en una notaría de Suiza y una caja fuerte en Japón. La pista de la máquina se desvanece a partir de entonces y lo único que podemos juzgar son algunas imágenes de muy mala calidad que han ido circulando por ahí y que supuestamente fueron obtenidas con el cronovisor. En una se ve a Jesucristo en el momento de la crucifixión y en otra le vemos caminando con algunos de sus discípulos. Pero, ¿esas fotografías son auténticas o se trata de un engaño? Resulta que la primera de las fotografías pertenece en realidad al rostro del crucifijo del Santuario del Amor Misericordioso en Colle Valenza, en Perugia, en Italia. Allí residió una monja amiga de Ernetti, una mística y estigmatizada llamada Esperanza, que según su testimonio hizo tallar el crucifijo acorde a las visiones y a una imagen del cronovisor, algo que no se sostiene porque la talla es anterior a 1953, fecha en la que supuestamente se obtuvieron las imágenes. Tampoco se sostiene la imagen del maestro caminando con sus discípulos y que pertenece, según averiguó el investigador mexicano Edgar Gómez, a un subencuadre de un cuadro pintado por el alemán Johannes Raphael Will. Del mismo modo, la reconstrucción de la tragedia Tiestes solo contenía 120 líneas, cuando lo normal sería una obra 10 veces más larga. Al respecto, la filóloga estadounidense Catherine
Franklin Owen Eldred, de la Universidad de Princeton, descubrió que algunas de las palabras del texto no fueron usadas sino hasta 2 siglos después de la época de Ennio, y que la composición mostraba un conocimiento pobre del latín. Los ecos de este misterioso cronoscopio han llegado hasta la actualidad. En abril de 2023 saltaba a las redes sociales un vídeo que presuntamente fue obtenido en 1952 por el padre Pellegrino Ernetti, y en el que se puede ver una figura parecida a Simón Bolívar en lo que pareciera ser un discurso de la época, es decir, en el siglo XIX. El magnetoscopio para grabar un vídeo, iniciativa de la firma RCA, no se comercializó hasta 1954, por lo que es literalmente imposible que Ernetti captara imágenes en movimiento de esta figura esencial de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Una búsqueda a fondo arrojó que las imágenes corresponden a una serie de televisión emitida en los años 80, cuyo protagonista era el actor venezolano Mariano Álvarez. Y es que todavía no sabemos si el polémico cronovisor fue un fraude o no, pero, por lo que parece, no hay que tener dudas sobre que el origen de las imágenes que circulan por internet como prueba de su existencia sí son un fraude. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más y recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Podéis ayudarnos a seguir creciendo compartiendo este vídeo, dándole like y comentarlo. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.